En la clase de hoy continuaremos con el estudio de la organización política durante el periodo colonial. Recordemos que España necesitaba resguardar todos los territorios descubiertos por los primeros exploradores y para ello era imprescindible conformar unas instituciones políticas sólidas. En esta clase estudiaremos cuatro instituciones claves para el proceso de consolidación del periodo colonial. Estas fueron las gobernaciones, los cabildos, la Real Hacienda y la Real Audiencia. La gobernación era la instancia política propia de la provincia. El gobernador era el máximo responsable del aspecto político y militar de todo el territorio. Presidía el cabildo, pero sin voto en las decisiones. Los gobernadores estaban supeditados al capitán general o virrey, dependiendo del caso, o a la respectiva audiencia si las provincias no estaban adscritas a capitanías generales o virreinatos. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII, los gobernadores de las provincias venezolanas no formaron parte de virreinato. Por lo tanto, solo rendían cuentas a las audiencias de Santo Domingo y Bogotá. Las funciones que cumplían los gobernadores fueron fundar ciudades, construir obras públicas, vigilar y mantener el cumplimiento de las leyes y organizar la milicia para velar por la seguridad de la provincia. Otra de sus funciones fundamentales fue combatir el contrabando, especialmente en el siglo XVIII, y repartir tierras entre los colonos. El cabildo. El cabildo fue la institución política que representaba a la ciudad. Para que un centro poblacional adquiriera la categoría de ciudad, debía poseer cabildo. Esta institución fue la más cercana a los habitantes, puesto que inicialmente sus miembros eran elegidos por los vecinos de la ciudad. La mayoría de sus integrantes eran personas nacidas en territorio americano. No obstante, los blancos eran los únicos que podían aspirar a formar parte del cabildo. Aunque el cabildo representaba a los habitantes de la ciudad, la noción de vecino en aquella época era muy distinta a la concepción moderna que tenemos. Los requisitos para elegir y ser elegido eran ser blanco, tener una propiedad o ejercer un oficio y ser cabeza de familia. Por lo tanto, no eran considerados como vecinos los extranjeros, los negros libres o esclavos, los indios y tampoco los pardos. Los primeros cabildos se eligieron entre los fundadores de las ciudades y sus descendientes. Las principales funciones del cabildo fueron elaborar ordenanzas de la ciudad, repartir tierras y administrar los ejidos, velar por el aseo y ornato de la ciudad, controlar pesos y medidas, cobrar y administrar contribuciones de los vecinos y, en primera instancia, en lo civil y criminal. El cabildo estaba compuesto por el gobernador, los alcaldes ordinarios, regidores, alférez real, alguacil mayor, procurador, fiel ejecutor y escribano. Real Hacienda. La Real Hacienda fue creada para registrar las transacciones realizadas en territorio americano. En principio, su objetivo central fue recaudar los impuestos de la actividad minera. A medida que se fue consolidando una economía agroexportadora, la Real Hacienda comenzó a supervisar todas las transacciones comerciales entre España y sus colonias. En el caso venezolano, fue establecida en 1529. En dicho año se realizó la apertura de los libros de la tesorería y se establecieron en Coro los oficiales reales. Los primeros ingresos provinieron del pago del quinto real por la adquisición violenta de indígenas que hicieron los Welsers en la provincia. Los miembros de la Real Hacienda fueron tesorero, contador y factor veedor. Real Audiencia fue el máximo tribunal de justicia en territorio americano. Además de administrar justicia, nombrar, supervisar y destituir a funcionarios de las demás instituciones subalternas. Entre sus principales funciones fueron patrocinar expediciones de conquista y colonización, especialmente en el siglo XVI, administrar justicia, designar y controlar a los funcionarios subalternos, enfrentar las tendencias autonómicas de los cabildos, asesorar al gobernador en sus funciones de gobierno, designar representantes eclesiásticos de acuerdo al Real Patronato,
vigilar por el buen trato hacia el indígena y fiscalizar la Real Hacienda. La Real Audiencia fue pieza fundamental de toda la maquinaria burocrática del Estado español en América. Su función rectora le otorga una importancia determinante durante todo el periodo colonial, inicialmente en el proceso de conquista, dominación e implantación del modelo de sociedad española en América, y luego para frenar los impulsos autonómicos de las instituciones inferiores. En la clase de hoy analizamos la estructura del esquema burocrático español en América. Estudiamos las funciones de las principales instituciones coloniales, desde la Real Audiencia hasta el Cabildo. La Real Audiencia fue la institución que administró justicia en última instancia en América y además fue la institución encargada de controlar políticamente a las subalternas. La Real Hacienda recaudaba los impuestos coloniales, el gobernador tenía la función política y militar sobre la provincia y el Cabildo fue la institución colonial representativa de la ciudad que defendía los intereses de los vecinos. Esas cuatro instituciones fueron las principales que funcionaron en el mundo colonial. Sin embargo, hubo una evolución desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. En el caso venezolano, especialmente en el siglo XVIII, va a ocurrir un proceso de centralización política que hace más estricto el control de España sobre América y que aglutina diversas instituciones para buscar la identidad de este territorio o la unificación territorial y política del territorio que a la postre sería la República Venezolana, la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.